22. Bueno, comenzamos. 22 de abril, clase sincrónica número 2, podcast radio de clase. Bueno, vamos a seguir con lo que estuvimos viendo de escuelas de pensamiento administrativo. Hacemos un repaso de lo que vimos en la clase presencial, que les comí un poco la cabeza después de la clase del profe Lamera. Así que, bueno, vamos a tratar de recuperar un poco lo que fuimos viendo. Entonces, dijimos que habíamos hablado, o todo lo que vimos hasta ahora de administración, vimos los conceptos, el concepto que más nos gustaba, más completo era para nosotros, de lo que es administración, la administración como ciencia, disciplina, ciencia técnica o arte, que es, dijimos que en conjunto son todas, las tres. Hablamos de las aplicaciones generales de la administración y la interdisciplinariedad de que la administración se apoya en otras ciencias para lograr que la organización sea efectiva. Eso por un lado. Y ahí empezamos a hablar de cómo nació esta ciencia, cómo nació la administración, y nos remontamos a luego de la Revolución Industrial, a donde comienzan los grandes procesos tecnológicos y de producción. No sé si tengo otra manera de admitir más fácil, pero creo que no. Tener que ir y volver cada rato. Bien, entonces, hablamos de todo esto. Okay. Bueno, volvemos. Creo que voy a mostrar así para volver y entrar y volver cada rato, porque si no, ¿se ve mal o muy chico así solamente con esta presentación? Se ve perfecto para mí, incluso. Genial, mil gracias. Bueno, entonces, las escuelas de administración o las corrientes administrativas surgen en esta época, y como les decía en clase presencial, un pensador o un autor o una corriente surge en un momento determinado de acuerdo a las necesidades de la época, de acuerdo a los avances en la producción y en la tecnología, y después las escuelas siguientes, como una manera de clasificar a estos pensadores y autores, no solamente, no es que desechan la teoría anterior y hacen una teoría nueva, no, sino que la mejoran, van utilizando estos descubrimientos de la teoría anterior y lo van mejorando, van trabajando para que la ciencia de la administración sea más eficiente y más adaptada a los tiempos que se están desarrollando en ese momento. Entonces ahora ustedes me dirán, bueno, entonces ahora estaríamos desarrollando una nueva teoría administrativa. Y la verdad es que en cada punto de la administración siempre hay algo nuevo, algo que se desarrolla de acuerdo justamente a esto, a los avances, siempre ligados a la tecnología y a las diferencias culturales y a cómo cada persona vive hoy en día los tiempos en el que se mueve el mundo, digamos. Pre-pandemia y antes pandemia ya va a haber un super cambio muy importante, así que ya eso puede marcar una diferencia, una tendencia distinta dentro de la administración. Pero lo que vamos a hacer acá es entender cómo nació, en qué contexto, y cómo esto fue mutando, y cómo muchas cosas de esta época se siguen aplicando porque son teorías generales. No quiere decir que no hayan sufrido modificaciones, sino que obviamente van a sufrir muchas modificaciones. Y algo que estaba pensando hoy y quería decirles es que yo les había dicho que las organizaciones tenían su propia personalidad, de acuerdo justamente a su cultura, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo al fundador, de acuerdo a lo que quiere transmitir esa organización en la sociedad. Entonces, si bien hay algunas reglas básicas o generales de cómo se deberían hacer las cosas para que la administración, para que la organización sea eficiente, que son estas reglas generales que lo describieron estos autores hace 100 años, hay muchas cosas que la organización misma va a decir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Es como la misma personalidad de cualquier persona va a decir si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer o de qué manera lo quiere hacer. Entonces, después el resultado va a ser más acertado, o sea, más eficiente, más organizado o no, va a depender mucho de la personalidad de esa organización. Entonces, a lo que voy con esto es que
no es algo que se tiene que seguir al pie de la letra, y si hablamos de jerarquía se tiene que respetar al 100%, no, va a depender mucho de las características de esa organización, de sus políticas, de sus normas, de sus procesos, de sus fundadores, de sus creadores, de la sociedad en la que vive, de cómo quiere transmitir valores a la sociedad, qué tipo de valores tiene. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en este caso cuando hablamos de estas reglas básicas dentro de la administración. Imagínense que una organización puede ser una pasta frola, por ejemplo. Hay una receta básica de la pasta frola y cómo se tiene que hacer para lograr determinado sabor. Cada persona va a hacer esa pasta frola mezclando las cosas de la manera que considere, siguiendo o no la receta, y después la pasta frola le puede salir perfecta con las tiritas sumamente simétricas, donde hay 2 centímetros entre cada tirita, y después le puede salir la pasta frola tal vez con el mismo gusto, pero con las tiritas para cualquier lado. Y no me digan que a las chicas nunca le pasó eso, que vieron que en la tele está hermosa, o su amiga le hizo hermosa, y ustedes cuando la prueban a hacer, un desastre, las tiritas para cualquier lado. Bueno, lo mismo en las organizaciones, podemos seguir las reglas o no, y ahí de eso va a depender nuestro resultado y nuestra suerte también en el contexto en el que nos movemos y qué estrategias utilizamos. Bien, dicho esto, seguimos con las escuelas. Entonces, habíamos hablado de las primeras escuelas científicas y los autores. Hay muchos autores, obviamente, que tuvieron muy buenos aportes, grandes aportes, pero acá solamente vamos a ver algunos de los más conocidos para que sepamos de quién estamos hablando cuando leemos un artículo, por ejemplo, o estudiamos. Lucía, antes que avance con la escuela, te quiero hacer una consulta. Sí. En el texto, antes de empezar con la escuela, hablaba sobre unos precursores de la administración. ¿Eso en la historia o en el tema de las escuelas entra en esa gente porque es muchísimo más viejo, ¿no? Yo estaba... Sí, estarían como antes en la parte de la revolución industrial, más o menos, digamos, que creo que son Henry Tone, Charles Babbage, Robert Owen. En la historia es como que a esos precursores no le dan como mucha importancia, porque se da importancia a partir de que se crearon las escuelas. En realidad es como una manera de clasificar los aportes de los autores de acuerdo a los años, pero sí fueron muy importantes. Si ustedes por ahí son fanáticos de las series, vieron la serie de Crown o de Peaky Blinders, por ejemplo, es en esa época cuando pasaban estas cosas, digamos. Bueno, The Crown es un poco más nueva, pero más o menos la de Peaky Blinders, que es la parte donde empieza la producción de carbón, donde van pasando a la parte de la electricidad y cómo cambia, que está Churchill como primer ministro de Inglaterra, es esa época más o menos, como para tener una idea de dónde estamos. Sí, porque en conceptos generales, los 3 autores que vos nombrás dicen muchas cosas de lo que por ahí empieza en la escuela científica. Sí. Es como que se fue modernizando, pero en realidad el primero fue muchísimo antes. Exacto, fueron las bases. Es como yo les decía, algunos que vinieron haciendo o vinieron con una trayectoria o trabajando de una manera, y hay uno que se puso a escribir y dijo, bueno, esto le vamos a llamar de tal manera. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los aportes de Fayol, que son más estructurados con los principios de la administración, cómo clasifica las empresas, probablemente los otros ya lo tenían en claro o ya lo hacían así, pero tal vez no se pusieron a escribir y a conceptualizar todo eso de una manera que quede como base de la ciencia. Eso por ahí creo que responde un poco. Pero entonces cuando vos consultás desde cuándo empieza la administración, ¿no? ¿Uno tiene que buscar del 1700 o empezar desde el cuadro, la recta esta que vos decís de 1900? ¿Sería la respuesta correcta es los precursores o esta que vos estás mostrando ahora? Sí, en realidad, si hablamos de origen de la administración, nos remontamos a la comunidad primitiva. Ah, entiendo. Claro, entonces por ahí arrancaríamos como inicial hablando de la Escuela de la Administración Científica, que es a donde realmente se crea la ciencia. Es como que a partir de ahí... se escribe. Claro, exacto.
entiendo. Gracias. Son los primeros autores que empiezan a hablar de administración como ciencia, digamos. Hasta antes eran procesos o cosas que ellos iban haciendo para mejorar la producción, pero tal vez no se lo conceptualizó como ciencia administrativa, digamos. Bien, entonces en la Escuela de la Administración Científica hacemos hincapié en más o menos 3 autores. Hablamos de Frederick Winslow Taylor, hablamos de Frank y Lillian Gilbreth y hablamos de Henry Gantt y sus aportes a la administración. Básicamente, ¿qué hicieron estos 3 autores? Hicieron el análisis de estudio de tiempos y movimientos, desarrollaron el pago por pieza, hablaron del hombre o del homus economicus, que determinaba que el hombre trabajaba o lo motivaba a ir a trabajar por el dinero o por cobrar más de acuerdo a la cantidad producida. Habla de los procesos de estandarización para tanto el control de las operaciones de producción como para distribuir tanto puestos como elementos en el trabajo, dentro del trabajo, y muy relacionado a la elevación de la productividad mediante la eficiencia, obviamente, en los sistemas de producción de cada una de estas industrias. Distintas industrias de la construcción, de la electricidad, de las telecomunicaciones. Imagínense que ahí recién comienzan a existir los primeros elementos para comunicarnos. Hablamos después de la revolución industrial del ferrocarril, todas las otras cosas que se pudieron utilizar para la comunicación, desde el telégrafo hasta el teléfono en algún momento. Entonces, todo eso había que producir, tenía que pasar por un proceso de producción, eran justamente las empresas, las industrias. Cuando hablamos de Frank y Lillian Gilbreth, hablamos entonces de que ellos hacen el estudio de los movimientos, una técnica a donde hacen la descomposición del trabajo en micromovimientos, a los que los llamaron Therblinks, que les dije que es el apellido de ellos al revés, que son Gilbreth, y los Therblinks, que son los elementos que ellos identificaron como micromovimientos y los analizaron de cómo el cuerpo, cómo el trabajador debería moverse en una determinada labor para justamente eliminar aquellos movimientos que eran innecesarios y simplificar los más necesarios para que sea más efectivo. Que eso hoy en día, y después obviamente con el tiempo, se utilizó mucho para lo que es todo el trabajo de higiene y seguridad. Y Henry Gantt, aparte de contribuir obviamente con estos autores, de los elementos importantes de su trabajo fue, o lo más conocido, que les dije que todavía hasta hoy en día se sigue utilizando, es la tabla de Gantt o el gráfico de Gantt, a donde se grafica de manera de planificar y simplificar en forma gráfica cómo un proyecto se puede llevar a cabo, cómo un proyecto se llevaría a cabo y en cuánto tiempo. Una vez que tenemos el gráfico completo, sabemos o podríamos saber cuánto tiempo llevaría ese proyecto y de qué manera se podrían eficientizar las actividades, es decir, aquellas que se podrían hacer en simultáneo y aquellas de las cuales sí o sí se tiene que esperar a que termine una para continuar la otra. Igual de todas maneras, lo vamos a volver a leer en algún momento, pero es importante saber que existe y que existió y para qué sirve, y que hoy en día se sigue utilizando, como les dije, en determinados proyectos, o para saber cuánto va a durar un proceso o un proyecto X, hasta hacer una tesis, como para programar unas vacaciones, digamos, se puede hacer para todo. ¿Hasta hay alguna duda en esta escuela? El resumen igual de lo anterior. Creo que no dije nada nuevo. Después entonces pasamos a la escuela clásica de la administración y hablamos, como dijimos hoy, de Henry Fayol, que sería este autor que le puso nombre a las cosas, que conceptualizó, del que se basa o se parte la ciencia administrativa, a donde él determina los 14 principios de la administración y cuáles serían las áreas y los tipos de empresas, las funciones dentro de una empresa. Las determina, las escribe, las conceptualiza. Probablemente ya se venían haciendo de esta manera o en ese momento se escriben, se dicen cómo debería ser o cómo sería lo ideal en base a la experiencia que ellos tenían. O sea, habrá hecho muchos estudios, habrá visitado muchas empresas y organizaciones para llegar a estas conclusiones. Cuando hablamos de los principios de administración, y obviamente nuestro concepto básico y fundamental de qué es administrar, el proceso administrativo
que es el proceso administrativo. Cuando hablamos de los principios de administración, muchos de ellos obviamente fueron la base, las reglas generales de la administración, entonces se siguieron y se siguen hasta hoy en día más que respetando, llevándolos a la práctica. Pero como les decía, de acuerdo a la cultura de la organización, de acuerdo a la cultura de la sociedad, de acuerdo al momento histórico en el que se está viviendo, de acuerdo a los valores de la organización, de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, transmitir, cómo queremos ser en la sociedad, estos principios se van a aplicar para que la organización sea eficiente, pero va a ser distinto. La pasta frola va a salir diferente de acuerdo a cómo nosotros queremos mezclar este tipo de elementos, este tipo de acciones, de principios dentro de la organización. Como los principios del derecho, bueno, nosotros también tenemos nuestros principios. Eso por un lado. De ahí pasamos a la Escuela de las Relaciones Humanas, donde les conté, y no sé si pudieron ver el video que les recomendé, de cómo fue el estudio de Elton Macho en la planta de Hawthorne, de la General Electric, con el estudio de los trabajadores por una cierta cantidad de tiempo. Esto es súper interesante porque ahí nosotros podemos entender que lo que se venía pensando hasta ese momento sobre el hombre económico, o que se movía o que lo motivaba solamente el dinero, se descubren ciertas cosas lógicas, que las personas aumentaban o mantenían la producción de acuerdo a la integración que había en el grupo, o de la integración laboral que había dentro del grupo. Entonces la idea es que la productividad se elevaba con no solamente factores económicos, que era lo que hasta ese momento se creía que era lo más importante, sino con otros factores sociales, como la moral, la satisfacción, la relación entre los miembros del trabajo, y pensar que sus jefes, hasta ese momento, estaban preocupados por ellos y hacían este tipo de estudios para mejorar la productividad. Entonces, eso fue un factor importante para entender que las relaciones humanas, como justamente lo dice la misma escuela, eran importantes dentro del ámbito laboral. Se empieza a otro de los autores también sumamente importante, Kurt Lewin, que es un psicólogo alemán, que también, si ustedes por ahí estudiaron sociología en algún momento, por ahí, no sé si en la secundaria o en alguna otra carrera que hayan estudiado, siempre se habla de este autor, porque hizo los estudios, o sus estudios más importantes fueron sobre la dinámica de grupo. Porque se cree, porque en realidad hay determinados, o hay una diferencia entre los comportamientos de un grupo y los individuales, es decir, que las personas en grupo no actúan de la misma manera que si una persona tendría que actuar o hacer esa tarea de manera individual. Es decir, que cuando nosotros estamos en grupo nos comportamos distinto a cuando estamos solos. No sé si eso les suena o les pasa. Y obviamente también otro de los estudios importantes de Kurt Lewin fue lo relacionado a la resistencia al cambio, es decir, la actitud que tienen los individuos frente a cambios dentro del ámbito laboral, que eso también es sumamente importante. En cuanto a las escuelas, ¿hasta ahí vamos? Acá, Lucía, entonces, en la Escuela de Relaciones Humanas, es donde aparece el líder, a partir de aquí, en este estudio. Sí, a partir también se estudian dos tipos, o sea, como que aparecen o se mencionan dos tipos de liderazgo, el líder autocrático y el líder democrático. El autocrático, el que no tiene en cuenta al equipo, y sería como un líder un poco más tirano, y y el democrático teniendo en cuenta la participación del equipo. No se desarrolla mucho más que eso. Después hay muchos autores en la escuela neoclásica que hablan sobre liderazgo, como Peter Drucker. Bueno, y ahí hay un mundo de cosas en relación a liderazgo y trabajo en equipo que está súper relacionado, y que eso también se avanzó mucho, que hablar de liderazgo hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, es totalmente distinto que hablarlo ahora. Eso también es algo muy bueno que fue pasando, se fue modificando, porque justamente esto, no solamente por los avances en la tecnología, y repito mucho esto porque realmente eso ayuda mucho, sino también por el mejoramiento de las relaciones humanas propiamente dichas, digamos, en las distintas culturas, en las distintas sociedades, y muchas cosas que se dejaron de hacer, o que se desincentiva el uso de determinadas acciones de los líderes. Entonces, fue algo que fue cambiando también. Entonces, se descubrieron muchas cosas y eso también se fue modificando. Esa parte también es sumamente interesante de cómo
no les digo hace 20 años atrás, no les digo hace 100 años atrás como esto, sino hace ya solamente 20 años atrás, 15 años atrás, el liderazgo de hace 15 años atrás no es nada parecido a lo que debería o a lo que es hoy en las grandes empresas o en las empresas eficientes. No sé si están de acuerdo ahí, si observaron eso, o si les pasó. Que los quiero ver. ¿A usted le parece que es mejor o peor liderazgo? Yo creo que mejoró mucho, que se hicieron grandes mejoras. Depende mucho, obviamente, o sea, siempre hay que recalcar que depende mucho de la cultura organizacional, del país, de la sociedad, hay muchos factores que influyen, pero para mí sí, mejoró muchísimo, es distinto, más humano, hay muchas características que mejoraron en el liderazgo. Y también hay cosas que Sí, a nosotros nos llegan tarde, digamos. de igual manera todavía hay empresas que mantienen el liderazgo autoritario. Eso también. Hay muchas mejoras, como hay otras empresas que están resistentes al cambio y no mejoran esa conducta de jerarquía, ¿no? Por supuesto, apenas no llegaron ni a hacer las tiritas a la pasta frola todavía, digamos. Sí, no avanzan. Totalmente. Pero eso sí, eso va a seguir pasando siempre. Lo importante es saber identificar ese tipo de cosas, observarlas, digamos, porque eso es importante cuando uno es profesional. Saber identificar lo real, cómo debería ser, lo que está bien y lo que sería ideal, digamos. Y ahí, bueno, hay que ver qué hay en base a eso. La escuela neoclásica, bueno, acá hablamos ya de Peter Drucker y de otros autores. Él también hizo mucho hincapié en lo que fue la administración por objetivos, definir objetivos, establecer prioridades, estimular a los administradores a los objetivos, fijar canales de comunicación adecuados. Y como les contaba, trabajó mucho, y si ustedes tienen la oportunidad de ver algún reportaje de esto es liderazgo de old school, digamos, pero muy, muy presente porque la tenía muy clara hace 30 años atrás, de cómo debería ser el líder, de qué manera debería dirigirse a sus empleados, cómo comunicarse, cómo establecer las estrategias. Y hay una frase muy conocida de Peter Drucker que dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. No sé si la escucharon en algún momento. Tiene muy en cuenta de cómo es esa personalidad de esa organización, porque nosotros podemos tener una personalidad que sea, por ejemplo, como decíamos hace un rato, resistente al cambio o que tenga liderazgo autocrático. Entonces nosotros podemos venir con la mejor estrategia para ser líderes en el mercado, por ejemplo, pero si nosotros la cultura no está adaptada a esa estrategia, pues se la comió en el desayuno, a eso se refiere, es como que no existe. Tener buenas estrategias, tener recursos, tener medios para hacer cosas, pero las personas no están en el mismo nivel de avance con el que se quisiera, no va a pasar nunca, digamos. Entonces, tener una buena estrategia, tener los recursos, pero no tener a las personas conscientes de cómo debería ser ese cambio y con ganas de hacer el cambio, no va a pasar jamás. Entonces, bueno, él estudió mucho sobre esto y de cómo tener una cultura adecuada a los objetivos y obviamente a llevar a cabo esas estrategias para cumplir los objetivos en la implantación, digamos. Eso como nota de color. En la escuela estructuralista les contaba que habíamos hablado de Max Weber, René Mainz. Hay varios autores donde ahí se empieza a hablar un poco más de lo que es lo que está interesante acá, que lo vamos a ver después en la parte de organización, es cómo se fueron armando esas estructuras de las organizaciones. Yo les contaba que no es lo mismo una organización de hace 40 años atrás que una organización al día de hoy, hasta inclusive si ustedes se ponen a pensar, antes de la pandemia y post pandemia, la organización, todas las organizaciones, cómo cambiaron en la manera de trabajar, de comunicarse, las jerarquías, la departamentalización,
hasta no ir al trabajo, digamos, y poder cumplir los objetivos igual físicamente, no ir físicamente al trabajo y poder cumplir los objetivos igual. Eso es un cambio estructural, organizacional, de justamente del proceso administrativo de organización. Entonces, en esta escuela se estudió sobre esto, sobre un sistema en relación al tipo de poder, de cómo se manejaba ese poder, qué tipo de autoridad era la necesaria de acuerdo al tipo de organización, determinar un tipo de autoridad, normas, reglamentos, división de trabajo, cómo estaba la jerarquía determinada, la jerarquía, el manejo de la jerarquía del mando, del tramo de control y de la cadena de mando que se hablaban, que sigue existiendo como concepto, era totalmente diferente a lo que es hoy en día y de cómo eso se maneja dentro de las organizaciones. Estamos hablando, otra vez de nuevo, de acuerdo a la personalidad, cultura, característica de la organización, puede ser una más avanzada, menos avanzada, o estamos en la misma que hace 40 o 50 años atrás. Esta escuela, la siguiente, es la Escuela de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy también. Él es austríaco y hizo trabajos, o sea, cómo llega a la administración, porque acá él para empezar es biólogo y cómo llega su teoría de sistemas a la administración. Acá también tenemos un capítulo en la unidad 5 que vamos a hablar de justamente cómo la teoría general de sistemas se aplica a las organizaciones, porque es un organismo social, a donde donde se puede entender que los sistemas existen dentro de sistemas, que los sistemas son abiertos, que se retroalimentan y las funciones del sistema dependen de una estructura. La organización se puede considerar un sistema porque justamente va a cumplir con todas las características de la teoría general del sistema, que deviene del estudio de los seres vivos, entendiendo a los sistemas humanos como sistemas abiertos, de los cuales hay cierta cantidad de propiedades y parámetros que, bueno, los vamos a ver después, pero a grandes rasgos es sobre eso. Eso está, como les decía, en la unidad, está en la unidad 6, me parece, 7, en la unidad 7. Esta teoría también es muy interesante, las teorías del comportamiento, que es acá a donde se comienza a estudiar un poquitito más sobre lo que empezó el Mayo, lo que descubrieron el Mayo por accidente. Acá ya estos autores empiezan a indagar un poco más de qué hace que las personas vayan a trabajar, qué las hace feliz, qué les hace bien. Y ahí surgieron varias teorías, la teoría de las necesidades, la teoría de la equidad, surgieron un montón de teorías de las metas, de la perspectiva, de la contingencia, surgieron varias, ¿qué se buscaba básicamente? Explicar, entender cuáles eran los factores motivantes o cuáles eran las cosas, qué elementos motivaban a las personas para ir a trabajar. Entonces, se desarrollaron varias teorías para explicar esto, qué es lo que motiva a las personas a ir a estudiar, para ir a trabajar. ¿Para qué? Para entender de qué manera la dirección, de qué manera el liderazgo debería trabajar, de qué manera se debería enfocar todos los esfuerzos de las organizaciones para que las personas trabajen de la manera más eficiente posible. Entonces surgen varias teorías, la de Abraham Maslow, que es de la pirámide de las necesidades, la de Douglas McGregor, de las personas X, de las personas Y, de Freddy Herzberg, de los factores motivantes, de los factores higiénicos o no motivantes. También tenemos una muy buena unidad, que es la unidad 5, a donde vamos a ver un poquito más en detalle todas estas teorías de la motivación. Que básicamente la idea es primero entendernos a nosotros mismos para después poder entender en los otros cómo, de qué manera, qué factores, qué cosas, digamos, les motivan para ir a trabajar. Y ellos tienen sus diferentes teorías de qué es, digamos, de qué son. La de Abraham Maslow es altamente conocida. A ver, quiero mirar sus caras. ¿Hay alguno que nunca escuchó hablar de la teoría de las necesidades de Abraham Maslow o de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow? ¿Alguien escuchó antes? Bueno, a ver. No, nadie. Bueno, la teoría básicamente lo que intenta explicar es cuáles serían los factores que motivan a las personas dentro de una organización
y él divide a estos factores o los considera que hay determinadas cantidades o hay determinadas necesidades que las personas deben cumplir para pasar al escalón siguiente hasta llegar al momento de la autorrealización donde se sienten completos y llenos con sí mismos. Y la idea es que uno como dentro de una organización comprenda este proceso, uno como líder, como compañero, como colaborador, como dueño de la organización, comprenda este proceso que las personas en teoría lo tienen para justamente determinar cuáles son los factores que lo motivan, digamos, saber dónde está parado para saber de qué manera lo puedo motivar para que en el trabajo sea más eficiente. No me voy a explayar mucho en esto, porque aparte de que lo tienen en el apunte, lo vamos a volver a ver más adelante. Pero este es súper interesante. Y las teorías de la administración cuantitativa relacionada a los enfoques matemáticos, esto también es bastante inicial, digamos, lo primitivo de cómo los análisis matemáticos estadísticos nos ayudan o ayudaron a la administración a que que trabaje de manera eficiente. Esto está muy relacionado, obviamente, con todo lo que ya hoy en día tenemos dado por hecho, de como que ya existe de siempre, pero no siempre fue así, donde hoy con solamente un clic o con un buen sistema de información, que no solamente de la contabilidad, con un buen sistema de información nosotros podemos tomar decisiones más acertadas, podemos determinar escenarios, podemos elegir entre uno u otro curso de acción, poder cargar datos en un sistema y que ese sistema me determine de distintas posibilidades de lo que pueda pasar o no. Hay mucho avance en esto relacionado a la tecnología que nos ayuda obviamente a nosotros, a los administradores, a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, una de las cosas, si en algún momento siguen la licenciatura en administración de empresas, hay una materia que nunca va a dejar de existir en nuestra licenciatura, que se llama investigación operativa. Está relacionado a cómo se hacen las operaciones dentro de la organización para que sean de manera eficiente. Digamos, la parte de los cálculos, la parte de sistema, de determinar, por ejemplo, horarios generales de trabajo a donde hay 200 personas y esas 200 personas tienen que trabajar una cantidad de horas determinada, no pueden trabajar más de determinado momento, algunos pueden venir a la noche, otros no, hay que asegurar una cantidad mínima de personas o de staff por día y por hora. Todo eso que se hace de manera sistemática, en algún momento hubo que pensar cómo se hacía y determinar cuál sería el mejor sistema para hacerlo, y bueno, eso es operaciones. Una de las cosas también interesantes fue todo lo que fue el estudio de las colas, del tiempo de espera en las filas. Por ejemplo, hoy ustedes van a un banco al banco o al ANSES, por ejemplo, y sacan un numerito, o sea, uno carga determinados datos, de acuerdo a la operación que quiera hacer, y saca un numerito, y el numerito le dice cuánto tiempo estimado uno debería estar esperando en la fila. Bueno, eso no se llegó de un día para el otro, son estudios de hace mucho tiempo atrás, de 1929, donde se hicieron pruebas y testeos de cuáles eran las mejores distribuciones en las filas, en la cola de espera de las personas, de acuerdo al tiempo de atención de cada uno de los agentes y de acuerdo a las características generales de los trámites que hacía cada persona. O sea, todo esto que hoy en día parece que funciona súper bien o que creemos que funciona súper bien, se estudió para que sea de la manera más eficiente posible. Y hay una teoría y hay libros gigantes que hicieron estos estudios de la teoría de las colas o de la fila o de los tiempos de espera, que no es nada tonto y es sumamente importante para nuestra eficiencia hoy en día. Bien. Hasta acá estamos y después al final hay un resumencito de las escuelas de la administración. Ahora quisiera saber si tienen alguna duda respecto a esto y